noches, mi nombre es Angie Tatiana Ballesteros, soy estudiante de cuarto semestre de Psicología. El día de hoy, pues como le había comentado antes de venir, vamos a hacer una entrevista pues muy básica, como conocernos un poco de la vida, la niñez, de la juventud, de todo. Igual si hay un tema que no queramos mencionar, pues simplemente no lo vamos a mencionar y ya. ¿Sí? Vamos a iniciar firmando el consentimiento informado de que vamos a subir el video a YouTube. Igual va a ser algo privado, solo lo vamos a ver como la profesora y ya. Bueno, ¿cuál es su nombre completo? Yo me llamo Daniel Calderón Álvarez. ¿No tiene otro? No. ¿Cuántos años tiene? Tengo 33 años. ¿Y nació acá en Pereira o...? Yo nací en la ciudad de Medellín en el año 1984. Crecí en un barrio muy popular de la ciudad de Medellín, una de las comunas Popular 2. Y vivimos muy poco allá porque la violencia era muy grande, entonces no quería mi papá no quería que yo creciera como en ese ambiente. Entonces nos vinimos a vivir a Santa Rosa de Cabal. ¿Y hace cuánto vive? Después de Santa Rosa vivimos muy poco también y nos fuimos ya, mi papá dejó a mi mamá, entonces mi mamá se fue a vivir donde unos familiares que vivían en Cartago y vivimos como 26 años más o menos en Cartago. Ya ahorita vivimos, ahorita acá en Dos Quebradas. En Dos Quebradas. ¿Y cuánto lleva viviendo en Dos Quebradas? Llevamos viviendo hace más o menos por unos 4 años. ¿Y con quién vive? Yo vivo con mi esposa. ¿Tienen hijos? No, Bueno, ¿y ella qué se dedica? ella es auxiliar contable en una fundación de fonoaudiología, donde tienen personas con discapacidad auditiva, cognitiva, auxiliar contable en esa fundación. ¿Y en qué trabaja? Yo soy operario en una empresa de reguladores electrónicos, yo soy bobinador, soy electricista, pues mi título profesional es tecnólogo de mantenimiento eléctrico industrial. Bueno, hemos hablado de lo básico. ¿Cuántos años tiene? ¿Con quién vive? Ahora vamos a hablar cómo iniciar el proceso. De pronto le han contado cómo fue el embarazo, la niñez. Pues sí, mi mamá me ha contado que el embarazo fue muy complicado porque mi mamá es una persona de muy baja estatura y una complexión muy delgada, entonces yo era muy grande. Me dijo que cuando fui a nacer, o sea que el embarazo fue algo normal, pero que cuando fui a nacer se complicó mucho porque no quería salir. Entonces les tocó sacarme como con forceps, con unas cucharas de la cabeza porque no quería salir. Me dijo que fue muy complicado. De resto me dice que fue normal, estaba muy contenta de esperarme y mi papá también. La familia toda estaba muy contenta. ¿Y no tienes hermano? No, fui hijo. Bueno, ¿y en la niñez? Pues mi niñez, pues de Medellín no recuerdo mucho. No recuerdo mucho. Vivíamos muy cerca de mis bisabuelos, de mis tíos y con ellos siempre hemos sido como muy alejados porque pues la distancia es como complicada. Mi niñez creo que fue buena, jugué mucho, como no había celulares entonces había mucha interacción con muchas personas, casi tampoco había televisión por cable, entonces era muy poco lo que se veía televisión, entonces uno llegaba del colegio, de la escuela, hacía tareas y para la calle a jugar bombón o Jamie o todos esos juegos de hace muchos años, que ahorita no creo que conozco. Entonces fue muy bueno, a mí me alegra mucho mi niñez. ¿Y la escuela la hizo allá en Medellín o...? No, yo la escuela la hice en Cartago.
eh, en una escuela que se llamaba Pablo, me parece. Primero y segundo. Y después, desde tercero, lo hice en una escuela que se llama Mercedes Abril, en Cartago, hasta quinto. De ahí ya pasé al colegio, en el Colegio Nacional Académico. Ahí estudié casi toda mi niñez y mi adolescencia fue en Cartago. Ya, por ejemplo, mi profesionalización ya la hice acá en Los Quebradas, en el CEL industrial. Y de la escuela, ¿recuerdas si cómo era la relación con los compañeros, con los profesores? Me acuerdo mucho que cuando entré a primero ya sabía leer, escribir, multiplicar, sumar, dividir, porque pues mis tías me querían mucho, entonces hicieron que yo aprendiera como antes de entrar, porque no era obligatorio entrar a un jardín infantil o hacer una transición, sino que usted entraba a primero para que le enseñaran. Eh, Me acuerdo mucho de mi pupitre, era un pupitre amarillo horrible, de color amarillo horrible. Eh, Me acuerdo de la profesora que nos pegaba con una regla en las manos, odiaba eso. Y ya después de eso, cuando pasé a Mercedes Abrego, me acuerdo mucho de la profesora Zoraida. Muy buena profesora, una muy buena escuela. Creo que me fue bien en la escuela, hasta ahí me fue bien. En el colegio no fue tan bueno. Tan bueno. Y en general en la escuela, muchos compañeros, de pocos amigos, de... Sí, sí, muchos amigos. Cuando era niño tenía muchísimos amigos. Ahorita ya cuando uno se va volviendo más adulto ya uno empieza como a bajarle mucho a las amistades. Pero cuando uno era niño, claro, no encontraba con quién jugar siempre, desde que era un niño para jugar. Bueno, y en la niñez, cuénteme cómo recuerda la relación con los padres. Pues con mi mamá muy bien. Mi papá se fue cuando vivíamos en Santa Rosa de Cabal. Pues no tengo como muchos recuerdos de esa parte de cuando mi papá pues abandonó el hogar y se llevó casi todas nuestras cosas. Nos dejó solo una cama, un chifonier, muy pocas cosas y pues a una mujer con un niño que no tenía ni la menor idea qué hacer. Recuerdo eso, recuerdo muy bien la casa, recuerdo el río que pasaba por Santa Rosa, que es el mismo que pasa por acá, muy limpio, ahorita está horrible. Eh, y ya después de cuando nos vinimos para acá, para Cartago, pues mi mamá, nos fuimos a vivir donde mi abuela. Mi abuela era una mujer que también venía de una finca con muchos hijos. Mis tíos trataron de hacer lo mejor posible como para criar a los con los que estaban viviendo. A los que tenían hijos pues ya estaban fuera de la casa de mi abuela. Eh, ellos eran los que me educaban, los que me regalaban cosas, porque pues mi mamá en ese momento no tenía la situación, pues no estábamos en una muy buena situación. Como le digo, era mi mamá, era una persona que no había terminado de estudiar, solo sabía coser. Entonces ella trabajaba en eso y me dejaba todo el día en la casa. Entonces mis tías eran las que me enseñaban, me daban como valores. Mi mamá siempre fue una mujer muy buena. Siempre ha sido una mujer muy buena. Creo que las cosas que soy ahorita se las debo a mi mamá. Y mi papá vino a aparecer cuando tenía como 8 años. No tenía el más mínimo absoluto recuerdo de él. Estaba muy pequeño cuando nos vinimos. Pero pues fue como otra vez ese proceso de volver a encontrarme con mi papá, de volver a ver que tenía un papá. Yo preguntaba por qué los demás tenían un papá y yo no. Eh, entonces fue como ese proceso. Pero pues no fue muy traumático. Mi mamá me hablaba a mí muy sinceramente. Mi papá también era un hombre muy bueno, un hombre cristiano. Entonces mi niñez no fue como traumática, lo único que pasó fue como eso, la separación de mis papás, volver a encontrarme con mi papá, vivir con mis abuelos, vivir con mis tías, ya, eso fue como lo Pero entonces cuando él se fue, no tuvieron más comunicación hasta que volvió cuando tenían 8 años. sí,
cuando mi papá se fue, mi mamá además que así sabía dónde estaba mi papá, o mi papá dónde estaba mi mamá, o no sé muy bien cómo fue ese rollo entre ellos, pero sí, sí yo estaba muy aparte de eso. O sea, si ellos tenían problemas, si había algo alguna razón por la que ellos se separaron, era muy personal. Nunca me dijeron es que su papá hace esto, su mamá hace esto, nada. Cuando mi papá volvió, pues mi mamá me dijo, él es su papá, por esto, nosotros nos separamos, pero pues él va a venir viniendo por usted. Hicieron un acuerdo pues que yo podía irme con mi papá a pasar vacaciones, como pasar un tiempo y conocerme con él y tratar de recuperar un poco el tiempo de cuando mi papá no había estado. Bueno, de la niñez entonces hemos hablado cómo fue el parto, la escuela, los amigos, la profesora, la relación con la familia, dónde vivió. Ahora vamos a hablar de la adolescencia. La adolescencia, a ver, el colegio. Eh, muy bueno para mí. Siempre me ha gustado aprender muchas cosas. Entonces era un colegio al que yo anhelaba entrar. Pasé como uno de los mejores estudiantes pues, de la escuela cuando me hicieron el examen de admisión, porque hicieron un examen de admisión para entrar, quedé como de tercero en el puesto. Cuando entré ahí ya era otro cuento muy diferente a la escuela, ya pues habían un poco más de responsabilidades. eh, los compañeros eran mucho más grandes, entonces molestaban mucho, hacían mucho bullying, pero el bullying en esa época se arreglaba a los golpes, era más sano, mucho más sano arreglar a los golpes que pues. Entonces no fue tan traumático también como para mí porque siempre fue una persona de muy baja estatura y muy delgado también, entonces tenía tendencia a que me trataran de molestar, entonces no me dejaba. Eh, no, recuerdo mucho la adolescencia con mucho cariño porque pues era como empezar a buscar la personalidad que quería ser, cómo iba a empezar a afrontar la vida, pues encontrar mujeres muy lindas. eh, y como le digo, empezar a tener muchas más responsabilidades con mis tareas, con mi uniforme, pues ya mi mamá ya no tenía que estar tan pendiente. eh, entonces la época del colegio fue la mejor, creo que la recuerdo como la mejor época que pude haber tenido. Y en esa época muchos compañeros, poquitos. Andaba con un grupito de cuatro, sí, éramos cuatro. Uno se llamaba Harold, el otro se llamaba Einar y el otro se llamaba Osvaldo. Siempre andábamos los cuatro. Y entonces éramos tres, éramos los más vaguitos y uno sí era el más sábelo todo. Ese era el que nos ayudaba como en matemáticas, en trigonometría, en cálculo, en física, en química, porque él era muy bueno para eso. Mientras que uno sí era más relajado, porque uno empieza también a relajarse más en el colegio, a veces a no hacer tareas, a decir qué pereza, yo me voy a volar, voy a ir a jugarme play. Entonces teníamos como esos amigos, pero sí, muchos amigos, como le digo, muchas mujeres, mucho. Cuando ya uno llegó, por ejemplo, a 10 o a 11, que uno ya empezó a conocer la rumba, ya empezó a conocer muchas otras cosas, sí, conseguía muchos amigos. Bueno, y en esa época, en el tiempo libre, ¿qué hacías? Yo practicaba bicicross. En esa época practicaba bicicross, practicaba patinaje y practicaba skate. Jugábamos fútbol, como se dice popularmente, gamineábamos. Nos tiramos a las lagunas, nos íbamos para los ríos, boleábamos cauchera, nos subíamos a los palos a coger mangos, guayabas, o sea, hacíamos muchas cosas. Eso era lo que hacíamos como en esa época. Bueno, y en esa época la relación con la familia. Pues en esa época la relación con la familia pues seguía siendo buena, pero pues ya uno con los papás ya uno estaba como tratando de salírsele de las manos a los papás, entonces era complicado en esa época porque pues uno en esa época conoció pues el alcohol, yo conocí el cigarrillo, eh, veía uno mucha gente consumiendo drogas, aunque no era tan común en esa época,
Uno sí veía gente consumiendo marihuana o por ejemplo perico. Era, era algo no tan común, pero como le digo, ya uno empezaba a ver eso. Entonces la perspectiva de la vida empezaba a cambiar mucho, de empezar a dejar de jugar con carritos o con muñequitos, o a dejar de ver cierta televisión, escuchar cierta música para empezar a ver otras cosas diferentes en la vida. Entonces era una mezcla de muchas cosas. Esa mezcla de muchas cosas con la familia, con algunas no afectaba tanto, pero con los papás empezaba a afectar, con mi abuela que era la más cercana, empezaba a afectar en algo porque uno pues ya no quería que lo controlaran ni que le dijeran no puede salir, no puede ir a tal parte, no puede estar con tal persona, no me gusta su amigo, vea, haga las tareas, vea. Entonces uno ya empieza como a tratar de soltarse de ese yugo de los papás y de la familia. Y en esa época, ¿su papá seguía ahí o...? En esa época recuerdo que mi papá siempre fue una persona muy, muy, muy religiosa, más, más al punto de llevar a la religión al fanatismo. Entonces, por ejemplo, en esa época yo me puse a... Y en esa época, cuando la gente decía, usted se va a poner un arito, si usted se va a romper la oreja, pues se va a romper el culo. Y entonces era muy complicado, pues, con mi familia. Mi papá decía que yo me estaba volviendo marihuanero, o que me estaba volviendo marica, o muchas cosas raras. Pero pues eso no era así, era como ese soltar del yugo de los papás que uno estaba buscando. Mi papá sí, claro, seguía, teníamos muchos problemas, muchos porque él no entendía mis cambios. Tuvimos un problema cuando tenía 15 años, nos agarramos a golpes literal, golpes, golpes, golpes y a madrazos. Estaba con un tío que se llama Orlando y ese tío no hizo nada. O sea, si mi papá hubiera querido matarme a mí y matar a mi mamá, lo hubiera podido hacer y él no hubiera hecho nada. Si no es por unas tías que están ahí también y se meten pues a defender a todo el mundo. Aunque uno dice que uno no se puede salir el lastre limpio porque pues uno también contestaba y decía y demás que uno también provocó mucho. Pero pues uno a veces, ahorita que uno ya es adulto, uno se ponía a ver y uno como adulto tendría que haber puesto como un ejemplo. Y entonces uno empezó a entender muchas cosas de por qué mi papá y mi mamá se separaron, porque mi papá le pegaba a mi mamá o porque mi mamá era muy grosera. Pero pues uno no justifica pues una agresión física ni contra una mujer ni contra un hombre por ese tipo de cosas. Pero pues lastimosamente eso fue lo que pasó cuando tenía 15 años recién cumplidos. Y fue muy duro para mi mamá, para mí. Dejamos de ver a mi papá como por 7 años Después de esa... después de, esa pelea. ¿Y qué desató esa pelea? ¿Qué desató esa pelea? Que mi mamá me daba permiso para salir. Pues después de que ya cumplía mis labores, mis cosas, mi mamá me daba permiso para salir. Yo tenía un amigo y me fui para donde un amigo. Y en esa época estaba saliendo el Play 1. Entonces el pelado tenía dinero y había comprado un Play 1 y nos dijo, vamos a jugar. Yo salí a las 7 de la noche, no me acordé que mi papá dijo, voy a ir por usted a las 9 8 de la noche. Y cuando mi papá llegó eran como las 11:30 de la noche, yo estaba jugando Play. Y se fue para allá, entonces me empezó a regañar a mi mamá, me empezó a regañar. Entonces yo le dije pues que por qué me venía a regañar, pues él nunca había estado en mi vida como para decirme que era bueno, que era malo y entonces no le gustó y sacó la mano y me la puso en la boca y a mí no me gustó y entonces yo me paré y ya golpes, como le decía, para mí era mucho más fácil solucionar las cosas a golpes que de otra manera. Entonces eso fue lo que desató como... Esa discusión. Bueno, y en la juventud, como que tuviera algún vicio, En la juventud yo empecé a fumar cigarrillo a los 15 años. No le podría decir si esa pelea con mi papá desató como ese vicio. Crecí en un barrio de Cartago, no era peligroso, o yo no lo consideraba peligroso, pero por ejemplo en esa época en Cartago había mucho sicariato, muchos combos, muchas pandillas, muchos parches de esquina, donde se fumaba marihuana, donde se consumía pues droga y alcohol. Entonces, a los 15 años empecé a fumar, como como venga yo pruebo. Y empezamos a consumir algo de licor, cerveza, aguardiente, brandy. Pero pues ya en sí, pues otro vicio así no. A los 18 años ya yo dije, bueno, pues ya
Ya tengo 18 años, mi mamá ya dice pues que ya soy un adulto y empecemos a fumar, así sin restricciones, o sea, yo fumaba por fuera, pero en mi casa nada. Pero pues ya a los 18 años ya sí empecé a fumar en la casa. Y creo que la primera borrachera me dio como a los 17 años, en diciembre. Caído totalmente la perra, se me olvidó todo lo que hice. El otro día estaba vomitado de pies a cabeza. No quería saber nada del trago, pero pues como cosa rara, eso fue como el inicio, el bautismo. De, sí, mucho, en la juventud, mucho alcohol, mucho cigarrillo. Eh, Me gusta una música muy, pues, que la gente estigmatiza mucho por el metal. Entonces, eh, equivocadamente uno confunde esa música con muchos vicios. Y entonces consumíamos mucho alcohol, mucho cigarrillo. Eh, Vine a probar la marihuana ya cuando estaba pues poco adulto, como tenía como 27 años, porque siempre le tenía como cierto temor a que me enviciara a ciertas cosas que me llevara a un estado de calle. Y entonces le tengo mucho miedo a eso. El frío, el hambre, la soledad, es algo a lo que yo le tengo mucho respeto. Eh, y pues obviamente uno equivocadamente piensa que hacer esas cosas lo va a hacer mucho más interesante para las mujeres. Y en algunos casos sí, en otros no tanto. Entonces era como en mi juventud eso era como mi estilo de vida. Tomar mucho, fumar mucho, escuchar mucho rock and roll, eh, agarrarme a golpes con el que se me atravesara, ir a conciertos, conseguir mujeres, estar con mis amigos. Y era muy poco lo que me interesaba estudiar, muy poco. Entonces, Pero el colegio sí lo terminó. sí, colegio y ya cuando tenía como 25 años entré al SENA pues de Dos Quebradas. Hice mis prácticas en ABB acá en Dos Quebradas. Quedamos ahí, después de hacer la práctica de 6 meses, quedé ahí trabajando. Aprendí muchísimo. Siempre soñaba desde pequeño, antes de que ABB se llamara ABB, que era TPL, siempre soñaba y le decía a mi papá cuando pasamos por ahí, yo voy a trabajar algún día en esa fábrica, algún día yo voy a trabajar en esa fábrica. Y pues después lo logré. Para mí fue una experiencia muy buena, con unos amigos muy buenos, con gente que me enseñó, con muy buenos jefes. Eh, entonces para mí, o sea, esta ciudad me ha dado muchas cosas. Bueno, ¿y las relaciones afectivas en la juventud cómo fueron? Pues eso siempre era complicado. En esa época no había quien le hablara a uno, por ejemplo, de sexo, de cómo caerle a una vieja. Un manual, vea usted. A mí lo que me decían era, si usted está escuchando esa música que le gusta, que es estridente y de guitarras y de eso, y no sabe bailar, nunca va a conseguir mujeres. Y esa era la mentira, el pajazo mental más grande que me echaron. Entonces, nunca necesitaba bailar para conseguir una mujer. Eh, entonces, no, siempre nos decían que nos teníamos que cuidar, pues, como para no ir a embarazar a una pelada. Eh, y no, que ser lo más amable posible, hacer reír mucho una pelada, pero siempre era complicado, pues, porque uno no ha sido el más agraciado de este mundo. Uno sabe que la naturaleza se ensañó contra uno y ahí no hay nada que hacer. Pero pues uno tiene otras maneras de conquistar mujeres, entonces uno las utiliza muy particular, pues no he sido ni de malas ni de buenas pues en el amor, he sufrido lo necesario y he pasado bien lo necesario. He conocido muy buenas mujeres, he conocido muy malas, me imagino que también va a ser al contrario, me han conocido y han dicho este man es pésimo y me han conocido otras y dirán este man es bien. Pero para mí la juventud en cuestión de amor o de cuestión de esas cosas, pues no tengo como mucho para quejarme o mucho para decir, uff. Hemos hablado entonces de la juventud mucho. Lo que más recuerda, cómo fue con la familia, cómo fue el colegio, qué hizo con
cuando conoció los vicios, bueno, no se llaman vicios, cuando llegó el alcohol, cuando llegó el cigarrillo. Entonces ahora vamos a hablar de ya, ahora que es adulto. Ahora que soy adulto, pues ahora que soy adulto, mi papá murió hace 7 años. Digamos que fue un golpe muy complicado para mí, precisamente por esa relación tan dura que habíamos tenido, de golpes, insultos, y toda esa cosa fue algo muy complicado para mí de aceptar. Menos mal, antes de mi papá morir, hubo como un tipo de reconciliación donde los dos como adultos podíamos ya hablar mucho más abierto. Ya no había como esa responsabilidad de yo a quién críe o, o usted es el responsable de a quién crió. Nos pudimos hablar y pudimos quedar en buenos términos. Mi papá murió. Uno se da cuenta que uno se choca con la vida. Uno se da cuenta que la vida es un muro. Pero pues que ese muro no lo puede detener a uno. Que uno tiene que seguir y que hay que luchar y hay que sufrir y hay que pasar bueno. Pero pues hay muchísimas más responsabilidades cuando uno, por ejemplo, se va de la casa ya de verdad. Cuando uno suelta de verdad a la mamá, a la persona con la que vive, y uno se va a vivir ya solo, uno se da cuenta que la responsabilidad es muy grande. Ya no hay quien le cocine, ya no hay quien lave la ropa, ya no hay quien organice la casa. Entonces ya es usted como tal haciendo todo lo de su casa, respondiendo por un trabajo, ganándose su sustento diario. Entonces uno se da cuenta que la vida es dura, pero es entre chévere y maluca. En estos días escuchaba a alguien que decía que cuando uno tenía que o empezaba a vivir, uno tenía que hacerlo como si fuera un juego, pero que ese juego lo tenía que poner en modo difícil. Pues porque la vida era eso, era muchas veces difícil, pero que pues no quería decir que uno no la podía disfrutar ni nada. Entonces ahorita mi vida pues digamos que no es la perfección, pero en sí es una muy buena vida. Tengo lo que necesito, tengo a mi esposa que me quiere, yo quiero a mi esposa, tengo a mis mascotas a las que amo, eh, a mi mamá que la adoro, a mi abuela que le agradezco todo lo que hizo por mí, a mis tías que me quisieron. eh, y entonces, como le digo, es complicado cuando uno ya tiene una familia, una esposa, alguien de quien depender sentimentalmente. Son cosas que uno ve que valen la pena, que son duras porque pues uno no está absento de muchos problemas, pero en sí, cuando uno ya es una persona adulto supuestamente madura, yo siempre he dicho que las personas nunca maduran, siempre van teniendo como etapas en su vida donde o cogen en serio algo o no lo cogen en serio y ya. Pero en sí una persona, creería yo, es como mi concepto, que una persona nunca madura. Siempre sigue cometiendo las mismas estupideces, lo que pasa es que las comete un poquito más despacio. Entonces es como lo que pasa ahorita en el adulto. El trabajo para muchos es cansoncísimo. Para mí el trabajo es como algo que distrae la mente y pagan por eso. Lo que más me distrae a mí en ese momento es la música. Lo que más me encanta es la música. Amo mi música sobre muchas cosas que hay, incluso sobre los vicios. La amo. Creo que nunca, hasta viejo, moriré siendo metalero o rockero, como lo quieran llamar. Y ya por lo menos uno, ahorita adulto, uno puede hablar ya de muchos temas mucho más abiertamente. Yo puedo decir, ya, yo ya no creo en Dios o no voy a una iglesia, tampoco creo en el diablo, me parece estúpido. No creo en estupideces como el ojo, me ojearon al niño, no creo en eso. Pues no quiero ser como ofensivo con la gente, pero pues es algo muy personal, no creo en vainas como esa, entonces uno ya lo puede expresar mucho más abiertamente. El sexo ya lo puede uno expresar más abiertamente, ya no tiene que dar tantas vueltas para pedírselo a una mujer, ni uno se escandaliza pues cuando pasa algo así. Las drogas son incluso más llevaderas. El alcohol, el cigarrillo, pues
no es tanto el alcohol, el cigarrillo de pronto sí que hay un poco, las drogas no tanto, no me gusta la marihuana, no me gusta, ninguna otra droga me gusta. Yo les digo que no necesito droga para volar porque pues tengo el rock and roll. Eh, y a mi esposa es lo que más como que llena mi vida, mi esposa, mi mamá, mis mascotas, mi música es como ese círculo que llena mi vida completamente, como que le da sentido a mi vida. Eso es. ¿Cuánto tiempo con la esposa? Llevo de casado 4 años. 4 años. ¿4 años viviendo juntos igual o...? 4 años, digamos que el primer año era como una unión libre. Ya después uno se empieza a dar cuenta pues, que con esa persona uno quiere estar, que quiere compartir muchos años de su vida. Yo venía de mucho más atrás de una relación buena pero complicada. Buena pero complicada. Las cosas a lo último se deterioraron por culpa de las dos personas, pues de nosotros dos. Y pues conocí a esta persona y esa persona pues vino a como a completar ese espacio de mi vida que como que sentía que hacía falta. 4 años con ella, tenemos 2 perras, 3 gatas, se nos murió una. Y nada, como le digo, es muy complicado ya vivir con alguien, pasar todo el día juntos, tener responsabilidades juntos en un hogar, querer construirlo es muy complicado porque son dos mundos muy distintos tratando de coexistir en un espacio muy reducido, entonces a veces chocan y entonces es complicado, pero es chévere, es bacano. ¿Y en el tiempo libre lo dedica a la esposa o tiene algunas otras? Pues en el tiempo libre uno trata de dedicárselo a todo el mundo. Uno trata de dedicárselo a la esposa, a la casa, porque me encanta. Si algo me enseñaron mis papás es hacer demasiado aseado, entonces a veces creo que se me pasa la mano como en lo psicorrígido de ser aseado, de tratar de limpiar, de que todo esté en el orden que es, en el punto que es. Entonces a veces creo que me vuelvo muy psicorrígido. Cuando mi esposa, por ejemplo, yo llego temprano y ella no ha llegado al trabajo, yo trato de organizar y de como para que ella no llegue a hacer muchas cosas. Odio cocinar. Creo que vuelvo mierda a la cocina cuando cocino. Mi esposa dice que el arroz me queda rico. Y trato de dedicárselo como mucho a ellas, a mis mascotas, a la música. Trato de dedicárselo pues como a organizar todo. No, ya en ese momento no soy como muy amiguero que digamos, ni me gusta como salir como mucho. Quiero a veces el trabajo y las ocupaciones como que lo agobian mucho a uno, entonces uno trata como de descansar ya más, de lograr horas de sueño, porque pues ya el sueño es muy poco, entonces a eso como que lo dedico, a la música, a mi esposa, dedicarle tiempo, a la casa, a mis cosas. Bueno, y cuando hablamos de la música, ¿es solo que en la casa escucha música o practica o...? Sí, yo soy vocalista de 3 bandas de metal. Eh, Nunca pude aprender bien a tocar guitarra y batería. Sí, sí las toco, pero como que hago con el intento y soy muy malo. Pero pues para vocalizar descubrí que sí era muy bueno hace mucho tiempo. Entonces tengo 3 bandas, Narval, Evil Insanity. La otra ni me pregunto porque es una banda de brutales, la mente tiene un nombre rarísimo que todavía no me he podido aprender. Y sí, desde los 7 años escucho esa música y para mí es una válvula de escape impresionante, donde puedo decir muchas cosas para escandalizar o para concientizar. Eso depende de las personas que escuchen. Si las escucha una persona religiosa, creo que se va a escandalizar. Si las escucha una persona que se dé cuenta en la mierda en la que estamos sumergidas, creo que se va a dar cuenta que no es tan horrible lo que estoy diciendo. O sea, hablar de violencia, de sangre, de muertes en este país es algo muy común, que la gente ha querido mirar para otro lado, hablar de campesinos mutilados, de masacres, hablar de violencia, hablar de droga, hablar de sexo sin cohibición, hablar de la miseria en la que nos sumerge la iglesia, la política,
en la miseria en la que nos estamos sumergiendo cada vez más, en mi música lo puedo hacer sin que mucha gente me diga, "¿Usted por qué está hablando de eso no se puede hablar, no tiene por qué hablar de eso". Es la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, depende de quien escuche mi música o de lo que hablamos, mucha gente o se va a escandalizar o va a decir, en parte tiene razón, dependiendo pues en qué sitio estemos. Y al tener bandas, entonces debe sacar tiempo para ir a Sí, practicar. es una obligación, o sea, como músico, ya sea empírico o profesional, usted tiene, si le gusta, si quiere volverse bueno en algún momento, usted tiene que practicar. Es algo, es algo que es lo más lógico, es lo que se tiene que hacer. O sea, si usted quiere ser alguien muy bueno en la música, usted tiene que practicar y dedicarle mucho tiempo, mucho dinero, porque es compra de instrumentos, micrófonos, líneas, pedales, parches, cuerdas. Pero es algo, por ejemplo, que en mi música no da dinero, no da nada de dinero. Antes quita muchísimo, pero da una satisfacción que no se puede describir. Los amigos, la gente que lo escucha, la gente que comparte en un concierto, cuando canta las canciones que usted hace, cuando usted vende sus ideas, porque son ideas vendidas en sus letras, son ideas las que usted vende y la gente está pues como a un libre albedrío de yo acepto esta idea o no la comparto. Entonces de eso uno se va alimentando. Y de los ensayos, de gente que le enseña a uno, gente que le muestra cómo hacerlo. Entonces es muy bueno para mí sí. ¿Y su esposa comparte también ese tiempo o algunas En veces? algunas veces ella va, como hay alguna música, algún tipo de mi música que es inentendible para ciertas personas. No logran como entenderla bien, no la digieren bien, entonces ella prefiere en algunos géneros como que no, yo no te acompaño porque pues no entiendo, no conozco, entonces me aburro, soy muy diferente a sus amigos, pero, pero el hecho de, por ejemplo, que no compartamos como ese tipo de espacios no quiere decir que como que choquemos mucho. Bueno. Y en el trabajo, la relación con los compañeros. En el trabajo, ¿no? El trabajo es bueno, uno hace lo que tiene que hacer. Tiene que aguantar mucho, mucho, mucho bullying. Los compañeros molestan mucho por flaco, por bajito, por desculado, por cualquier cosa. Cualquier defecto encontrarían para molestarlo, pero es muy bueno. El trabajo es algo que le da mucho sentido a la vida. Listo, Daniel. Entonces hemos hablado de el trabajo, de la familia, de los animales, de la música. ¿Hay algo más que me quieras contar o No, yo creo que en eso se resume como ya todo. resumimos todo? Bueno, pues primero muchas gracias por No sé. acompañarme pues en este trabajo. Muchas Muchas gracias a gracias usted. por contarme tantas cosas. Muchas gracias.